Bienvenidos a todos de nuevo a Hagamos Jueguitos, el podcast de diseño y desarrollo de videojuegos en español. Mi nombre es Iván Pisione, Technical Game Designer, y estoy con mi gran amigo Leo Vázquez, Technical Game Designer de la esfera indie. Me voy aprendiendo de a poquito el cómo arrancar los podcasts. ¿Cómo estás, Iván? Bien, cansado pero bien, con muchos sueños y mucho sueño. ¿Y vos? Con mucho sueño y muchos sueños. Excelente. Y No, por nosotros. suerte muy bien, gracias a Dios. Laburando mucho, que eso es importante. El laburo es de esas cosas que mientras lo tenemos nos quejamos. Cuando no lo tenemos, lo añoramos. Ni siquiera lo extrañamos, lo añoramos. Y acá, laburando, viste que estoy trabajando en un proyecto propio con un TCG que lo estoy desarrollando para hacer digital, multijugador, toda la pelota. Estoy lidiando con el networking. Sigo ahí dándome la cabeza contra la pared. Pero ya le encontré la vuelta, Así que nada, implementando. Y un poco por este lado, por este tema, yo tenía pensado hacerte este planteo, hacerte esta pregunta. Y con esto arrancar el podcast de hoy. ¿Dónde marcás vos o dónde crees vos que se marca la diferencia entre un juego en formato digital y un videojuego? ¡Apa! La papa. Y el papa nuevo. Bueno. El Papa americano. No me desmoneticen, please. ¿Sabes que nunca lo había Bueno, digamos pensado? que es el Papa peruano. ¿Sabes que nunca lo había pensado? O sea, nunca había creído en que existiese una diferencia así. Yo tampoco, pero hace poco, dando clases, me pasó de dar esta explicación de qué es un videojuego, qué sé yo. Pues a mí me gusta describir los términos, me gusta darle una definición a los conceptos. Y cuando estaba dando la definición de videojuego, en un momento me quedo congelado. Los alumnos me miran raro, como diciendo, che, profe, ¿qué le pasa? No, nada, y seguí con la clase. Pero es que llegué a este conflicto conmigo mismo, de decir, ok, la definición que doy yo de videojuego es una experiencia ludonarrativa que se desarrolla en un espacio de simulación virtual. Y lo que me pasó, el motivo por el que me quedé en blanco y no me quedé en blanco en realidad, me quedé debatiendo conmigo a mí mismo, me quedé ahí adentro de un wild true loop. Fue decir, ¿qué pasa con los juegos que son meramente lúdicos, que no son narrativos? ¿Siguen siendo videojuegos o son simplemente juegos virtualizados? Porque más allá de que vos tenés la historia del juego que se va desarrollando a lo largo del mismo, la sucesión de eventos que hace a, si querés, la historia del juego que se está desarrollando, al no haber una narrativa en el sentido más estricto de la palabra, ¿es un videojuego o es simplemente un juego virtual? Me encontré con el hecho de que lo que yo estaba enseñando se conflictuaba un poquito con mi propia práctica profesional, digamos. Yo estoy desarrollando un TCG, que es un juego, donde no hay una narrativa explícita, donde vos podés, si querés, crear una especie de narrativa dentro de la jugabilidad misma, pero no hay una narrativa que sea conductual al desarrollo del juego. Bien. Entonces, llegué a este conflicto. Y me gustaría charlarlo con vos y de paso abrir el debate para que se sume la audiencia. Yo creo que acá hay una dicotomía que nosotros tenemos que dar a conocer. Creo que lo mencionamos entre el capítulo 1 y el capítulo 3, de que yo a vos te veo muchísimo más teórico en todo lo que es diseño y desarrollo. Como que sabes muchísimo más de teoría, de diferentes autores y esas cosas. Y yo soy mucho más picapiedra, cavernícola. Yo el concepto de ludonarrativo no lo uso. Para nada. ¿Pero porque no te gusta o porque no te pasa por la cabeza? Porque conozco mucha gente que dice, no, porque el concepto de ludonarratividad es
¿cómo se dice? Elitismo de diseñador. No sé, me pasa por la cabeza porque recordemos más o menos, de nuevo, uno de los podcasts anteriores, uno de los primeros en verdad, donde vos decís que vos arrancás de la experiencia que querés contar, digamos, que querés transmitir, perdón, es la palabra que estoy buscando. Y bueno, y ahí vas como ensanchando el diseño y poniendo cada pieza en su lugar. Yo normalmente no arranco por la experiencia en sí tan amplia, sino que yo soy mucho de tengo este concepto y pumba, ¿me entendés? Tengo ganas de hacer vamos a repetir una idea que yo ya tiré para que si me la quieren robar me den los créditos, que los parió. Lo dije yo primero y acá quedó registrado. FPS donde es Shadows of the Colossus, pero FPS, ¿bien? Literalmente ese es mi hook. Más allá de que hay muchos designers que están completamente en contra de mencionar de que hay un hook en un juego. Pero eso es lo que yo quiero hacer. Entonces yo digo, quiero hacer un juego así que tenga estas cosas. No me interesa pensar en decir, no, la experiencia de ver en primera persona estos monstruos gigantes. Bien. Entonces yo no tengo nada a decir ludonarrativamente, bla 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 bla. Soy mucho más... No sé si racional o matemático es el término correcto. Pero como que no estoy tan con el libro de, bueno, ludonarrativamente, el jugador que hace y cómo se le... Nah, tiros. Tiros. Chiqui, pum. Sí, lo tuyo es más mecánico, lo mío, Sí, lo mío sí. es más abstracto. Claro, yo soy extremadamente hinchapelotas con lo mecánico, tipo, por ejemplo, con el proyecto que estamos trabajando nosotros. Guiño, guiño. NDA. La tríada. Sí. No, para, sería A y A. Pues si no quedaba triple A, quedaba feo. Bueno, no importa. ¿Cómo arrancamos nosotros? Vos arrancaste más o menos a decir, bueno, yo quiero dar una experiencia donde un jugador recorre un pedazo de la historia argentina con un personaje histórico. Con ciertas importante. características. Claro, con ciertas características. Qué difícil es hablar sin hablar, ¿eh? Sí, igualmente si lo decimos nadie nos va a chorear nada porque ya existe. Pero, Ya hay un par. Sí, ya hay. Y vos arrancaste con eso y yo arranqué... Hack and slash. Hack and slash. Sí. De una. Hack and slash. Patada piña. Pero yo quiero agregar armas de fuego porque se me canta el... Porque a vos te gusta cuando las cosas hacen boom. Sí. Pero, obviamente, estudiando la historia y no poniendo un láser o una escopeta de bombeo. No, o sea, No, queremos obvio. tener el arquetipo de escopeta, o sea, un arma que dispara muchos proyectiles. Ya está. No digas más nada. No... Un trabuco naranja. Un trabuco. No me lo malinterpreten. Básicamente. Ay, menos mal que este es un podcast, porque si no da para hacer muchos chistes, muchos gags visuales. Que yo los hago. Estaba viendo. Bueno, cuando. Mañana. No, en otro momento. Mañana sale el episodio 8. Hoy es 14 de mayo. Mañana sale el episodio 8. Y el episodio 8 nosotros estamos grabando el 10 y... El 10 y bingo. 14 creo que. 14, sí, o creo 13, que sí. no sé. Una cosa así. Y yo un gag visual. Pero bueno, digresión. No sé si existe en español, pero me gusta en inglés digression. I digress. Entonces. O sea, divago. Me voy a la miércoles. Volviendo al tema. Sí, en su momento planteamos hacer este proyecto. Y todo salió de que yo dije no, porque yo quisiera reconstruir la vivencia de
la experiencia basada en tal obra de nuestra... no es el folclore, sino de nuestra literatura nacional, qué sé yo, hay un proyecto, hay una obra que enmarca en un cierto periodo histórico a un personaje, bla, 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 bla. Y a mí me gustaría transmitir la vivencia de ese arquetipo de personaje en su periodo histórico. Y yo parto, lo que pasa es que nosotros partimos de este concepto nebuloso del game feel, o la sensación de juego, que nosotros lo interpretamos desde dos escuelas diferentes. Vos desde la escuela occidental, yo desde la oriental. Entonces yo hablo del game feel en términos de la vivencia interna del jugador, vos hablas del game feel desde la vivencia externa del jugador al momento de interactuar con la mecánica del sistema. Ahí está layouteado, puesto sobre la mesa, nuestras diferencias filosóficas de desarrollo. No, lo tenés que explicar porque no solo diseñadores escuchan esto. Ok. Está bien, tenés razón. Rellena el capítulo. Para la audiencia... ¿Cómo? Rellena el capítulo. Dale. Ok, listo, la estiramos. Para los que no están en... Estamos terribles. Vos tenés sueño, yo estuve tomando, se nota. Para la parte de la audiencia que no es game designer y que no está en esta discusión, en el mundo del diseño y desarrollo de videojuegos hay un término que es muy nebuloso y es muy difícil de definir, que todos lo usamos y nadie sabe qué quiere decir, que es game feel. Game feel en español vendría a ser algo así como sensación de juego o sentimiento de juego, y tiene todavía menos sentido. No, sensación, es sí o sí sensación. Sensación, sí, sensación. Perdón, yo personalmente entiendo que sensación de juego se refiere a la respuesta emocional, y no es emocional de lloro, me enamoro, me río. O sea, la respuesta emocional sí. De... ¿Cómo para no enamorarme? Dale. De algo que, si se lo explicás a alguien que nunca lo experimentó, no tiene sentido. Es cómo reaccionás vos emocionalmente y físicamente a algo que estás viendo en una pantalla que estás controlando vos. Eso es el game feel. El game feel de... ¿Cómo se siente la escopeta si yo disparo? Se mueve la cámara y hay partículas. Escucho ¡pum! ¿Entendés? Y le acabo de desconar los parlantes a cualquiera. Mil disculpas. No sonó tan fuerte. Tu micrófono no tomó los bajos con tanta intensidad. Y en cómo se siente ese momento del juego. Bien. Por eso, sensación, o sea, qué sensaciones te produce a vos, de nuevo, emocionales y físicas, porque es una reacción física también a veces. El cansancio, sí. Bueno. El peso, el Leo. Sí, Leo. Eso es lo que yo estaba tratando de explicar. ¿Leo? Sí. Yo leo. Vaya, siga. De todos los segway que usaste hasta ahora para meter el tema del libro, ese fue el peor, por lejos. Perfecto. Lo que vos podés decir es que vos, si yo me pongo en tu cerebro, yo ahora siento de que yo sé más que vos. Vamos, continúe. Ese fue malo, pero estuvo mejor que el anterior. Ya está, ya te diste el gusto, te lo sacaste del sistema, mostraste los libros. Sí. Gag repetitivo, satisfecho. ¿Querés que muestre un vinilo? Sí. No sé qué fue lo que dijiste, no sé si quiero saber. Ok, perfecto. Decía, eso era precisamente lo que yo estaba tratando de explicar, que este término del game feel es un término que es muy difícil de explicar porque distintos diseñadores lo entienden de distinta manera. Y hay como dos grandes escuelas, más allá de que después dentro de cada escuela cada quien lo interpreta como se le da la gana. Vos tenés la escuela occidental y la escuela oriental. La escuela occidental, que es la tuya, define al game feel en función de la interacción que existe entre el sistema y el jugador a partir de las mecánicas. ¿Sí? Es, ok, mi accionar a través de el input que le doy yo al sistema a través de los controles y el feedback que me da el sistema a mí a través de, bueno, la reacción del sistema mismo. Esto que decís vos, lo pesado de los controles, el feedback visual y auditivo. La escuela occidental define al feedback, no al feedback, sino al game feel como eso, la sensación de jugar. La respuesta psicoemocional del jugador
al acto de jugar, de interactuar con el juego. En cambio, la escuela oriental, que es a la que más me oriento yo me oriento a la escuela oriental, tiene Ya más estás que ver guitarreando, me parece. Uy, Dios, ¿cómo estamos con los gags hoy? La escuela oriental, que es a la que más me inclino yo, habla de el game feel como la transferencia de emociones a través de la atmósfera del juego y a través de las mecánicas como instrumento narrativo. Entonces sino interpreta que el game feel es la respuesta emocional del jugador a las mecánicas, a las dinámicas, a la narrativa del juego. No en términos tangibles, sino en términos intangibles. ¿Sí? La escuela oriental se centra más en los elementos abstractos del juego, mientras que la escuela occidental se centra más en los elementos concretos del juego. Y después cada diseñador tiene su librito. Dentro de su escuela. Sí, dale. Ah, pensé que ibas a sacar el otro. No, porque este es el librito y este es el librote. Está muy bien. Y entonces esa es una como de las grandes discusiones que tenemos nosotros, o una de las cosas en las que más debatimos, porque pertenecemos a dos escuelas diametralmente opuestas la una a la otra. En ese sentido en específico. Y un poco la pregunta, el tema del día de hoy venía por ese lado. Yo, otra vez, como estoy diseñando un TCG, un trading card game, un trading card game esencialmente es un juego que vos podés jugar de forma física, sentado en una mesa frente a otra persona con cartitas, ¿sí? No necesitas del videojuego, sus mecánicas y sus sistemas como medio necesario para jugar. ¿Sí? Es un juego que vos lo podés jugar físicamente. O deberías poder. Lo mismo pasa con el ajedrez, el truco, qué sé yo, Dungeons and Dragons, y que no me denuncie Wizards of the Coast Mattel por mencionar la IP. Mateo Hasbro. Ya me metí en un quilombo legal yo solo. Es Hasbro, pero... Creo que Hasbro, sí. Bueno, no importa. Al margen. En cambio, qué sé yo, Super Mario Bros. Y ahora me metí en un quilombo más grande porque me metí con Nintendo, pero no importa. Super Mario Bros. Vos no lo podés jugar si no es en formato videojuego. ¿Sí? Mega Man no lo podés jugar si no es en formato videojuego. Qué sé yo. Super nada. Donkey Kong no lo podés jugar si no es en formato videojuego. Hay formatos de juego que son específicos del mundo del videojuego. ¿Sí? Y una característica que tienen esos formatos es el tener una narrativa. ¿Sí? Son historias en las que... historias narrativas, válgame la redundancia. Son narrativas dentro de las que uno navega a través del juego, del acto de jugar, del acto lúdico, como instrumento para la progresión de la narrativa. ¿Sí? De la misma forma que vos avanzás en la narrativa de un libro leyendo, vos avanzás en la narrativa de un juego jugando. O de la misma forma que avanzás en la narrativa de una película mirando la película. ¿Sí? Si vos no te involucrás con el medio, con el instrumento discursivo del medio con el que te estás relacionando, no podés consumir la narrativa. El ajedrez, más allá de sus elementos simbólicos, si querés, no tiene una narrativa concreta. Lo mismo pasa con el truco, lo mismo pasa con el póker, lo mismo pasa con las damas chinas, lo mismo pasa con el Otelo. Independientemente de lo que ocurra durante la partida, no hay una narrativa concreta. ¿Sí? En cambio, para los videojuegos, yo siento, y medio que creo que la historia me da la razón, sos libre de discutírmelo, la existencia de una narrativa es fundamental para la definición de lo que es un videojuego.
Entonces, si bien vos podés jugar un juego en formato digital, eso no lo hace ser un videojuego en el sentido estricto de la palabra. No sé si me entendés el planteo. Sí, 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 sí. Sí, lo entiendo. Ahora, voy a tirar dos ejemplos. Y los voy a tirar porque se me vinieron a la cabeza como contraejemplos de que es... O sea, te quiero dar la razón. Tengo ejemplos que no te dan la razón, pero son más... Es la típica dicotomía o la falacia de que yo tengo un ejemplo que contrarresta a tu opinión y como que tu opinión no vale. No quiero que parezca eso. Pero vos me decís, un juego en formato digital, un juego que puede pasar a formato digital, no debería tener una narrativa. O no tiene una narrativa que venga de las mecánicas. Como que, o sea, como decís vos, si juegas al truco, estás jugando al truco con tus amigos. No hay una narrativa del, no sé, el señor de la noche. No importa. Es muy tarde para mí, perdón. Dungeons Ok, and Dragons, si lo jugás en juego de mesa, tiene una narrativa. Dungeons and Dragons es un sistema de reglas, pero la narrativa la inventás vos, no viene con el juego. Ajá, ok. Vos también podrías inventar la narrativa de un juego de cartas. Como dijiste vos. El ajedrez no tiene una narrativa más allá de que tenga los elementos para tenerla. Yo me la invento. Es un sistema también de reglas muchísimo más cerrado. Y después, sí. Pac-Man tiene narrativa. Ok, estoy totalmente de acuerdo. Space Invaders tampoco tiene demasiada narrativa. Viene la invasión alienígena. ¿Te parece poca narrativa? ¿Y eso es todo? ¿Que vienen los bichos y tenés que disparar a los bichos? Yo no dije que tenían que ser narrativas profundas. Ah, está bien, pero digo... Había una avestruz, es un cuento. Pará. Bueno, pero ahí entonces sí terminamos estando en desacuerdo porque el ajedrez, la narrativa es... Hay que matar, hay que derrocar al rey, al otro rey, hay que matar al otro rey. No, ahí lo que tenés es un objetivo. Eso no es una narrativa. Sí, o sea, si literalmente la historia del ajedrez como juego viene de... Estamos haciendo un juego para enseñarle a la gente a ir a la guerra. O sea, literalmente el príncipe de Maquiavelo en formato juego. Sí, totalmente. Nos fuimos a la verga con... Totalmente, pero me encanta esta discusión porque sí. Justamente era lo que quería debatir, porque no logro llegar a una conclusión yo. Entonces me interesa tener esta discusión. Me interesa tener este debate. Y me interesa escuchar, o leer, mejor dicho, lo que tenga la audiencia para opinar sobre el tema. Vos en el ajedrez tenés un sistema determinado de reglas y si bien como es un juego determinístico, es decir, que tiene una cantidad finita de movimientos y acciones posibles, hay una cantidad finita de finales posibles. Dentro de todos esos finales que varían desde gana blanco hasta gana negro hasta tablas, hasta incluso bucles infinitos de no finalización de la partida. No hay una narrativa concreta que englobe a todas las posibilidades de juego. Por ejemplo, te doy un ejemplo malo de videojuego. No se me ofenda a nadie. Pero si vos jugás Mass Effect. Mirá, se me fue a la miércoles, ¿eh? Si vos jugás Mass Effect, la saga completa, al final de Mass Effect, vos tenés 3 finales posibles para la saga, que básicamente son el mismo final. ¿Estás contando pre-actualización o post-actualización? Había una actualización de la que no me enteré. Sí, boludo, creo que agregaron una actualización donde literalmente agregaron más finales al toque. Pero bien. Creo. Cuando originalmente salió Mass Effect, creo que era Andrómeda. El 3 fue. No, el 3. Sí. La Andrómeda salió después y...
Ah, perdón, no, me equivoqué yo entonces. No importa. Mass Effect 3. Cuando salió originalmente Mass Effect 3, que el jugador tenía una decisión final al final del juego que determinaba el final de la saga, ¿sí? Y cualquiera de las tres decisiones que tomaras, básicamente la saga terminaba igual, ¿sí? Incluso si no fuera ese el caso, la narrativa completa tenía un punto de partida, un desarrollo narrativo que se puede descomponer en el paradigma de Sid Field y toda la huevada. Y vos tenías un cierre, tenías un clímax, ¿sí? Donde cerraba la narrativa, ¿sí? Vos eso en el ajedrez, en las damas, en el Otelo, vuelvo a todos esos juegos, en el truco, el póker, el blackjack, no existe, ¿sí? Y por eso, ponele que vos jugás Magic, o Hearthstone, o Yu-Gi-Oh, o Shadowverse, o el TCG de Pokémon, o sí, o ejemplos, ¿sí? A rolete. Más allá de que vos podés desarrollar se da claramente una historia a lo largo de la jugabilidad. Y vos después podés agarrar los eventos que se dieron durante el juego e hilvanarlos como si fuera una especie de narrativa. No hay una narrativa prediseñada que guíe los eventos del juego. ¿Sí? En cambio, en videojuegos, cuando el jugador compra el juego, la narrativa ya la pusimos nosotros los diseñadores de antemano. Incluso si hay múltiples finales, incluso si hay múltiples cosas que pueden pasar en el medio o no, la narrativa está predefinida, ya viene incorporada. ¿Y un juego que es solo multijugador? Por ejemplo, FIFA. Más allá de que no, o sea, es un ejemplo, mal ejemplo, porque tiene su forma de narrativa, pero... No, es que me parece un ejemplo perfecto porque esa es mi pregunta. ¿Dónde marcas la diferencia? ¿Dónde está la línea que separa al juego digital, donde el instrumento digital lo único que facilita es la existencia del juego independientemente, y el videojuego como medio artístico narrativo a la par del cine, la literatura, el teatro, bla, 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 bla? ¿Dónde marcamos esa diferencia? ¿Dónde empieza y termina el área de transición entre una cosa y la otra? A ver, vamos a retratarnos un poco porque de nuevo, vos lo que decís de nuevo es estos juegos que son juegos digitales vienen del hecho de que ese juego puede no estar en un medio digital. Decime si lo entendí bien o si estás de acuerdo. Sí, no, digamos, de ahí salió la pregunta. Pero Claro, no sé si es esa concretamente la definición que quiero usar. Justamente como no sé cómo definirlo, es que me surge esta duda. Porque todo surgió de que yo estaba dando en clase la definición de lo que es un videojuego. Y ahí fue donde me pisé conmigo mismo y dije, che, pará, eso no es. ¿Dónde está? ¿Dónde empieza y termina esta definición? Claro, a mí no me Pues pasó. si yo defino como videojuego a la experiencia ludonarrativa facilitada a través de los medios digitales, bla, 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 o como simulación dentro de un espacio digital, una cosa así, no me acuerdo ahora exactamente cómo fue que lo definí. Hay un montón de cosas que me quedan en una nebulosa de sí y no. Esto que decís vos, el FIFA, ¿sí? Donde no tenés una narrativa predefinida, donde vos armás tu equipo y jugás y el resultado te lo da el juego que vos estás jugando. No es que hay un final que está predefinido por el diseñador. Básicamente lo que vos estás haciendo es jugar un simulador de fútbol. O sea, estás usando una herramienta digital para simular un juego del mundo real, es decir, un set de reglas del mundo real. Donde ya ni siquiera es la fantasía, no es la narrativa lo que vos estás desarrollando digitalmente, sino estás simplificando o implementando las herramientas digitales virtuales para simular el set de reglas del mundo real. Bien, volvamos Sí. un cachito entonces. Perdón. A mí esto no me pasó porque yo no doy definición de videojuego. En ningún momento. Yo doy definición de juego en mis clases. ¿Y cómo definís juego? No me acuerdo. Si Ah, querés la busco.
Es que no me acuerdo yo de memoria las cosas. Porque yo juego lo defino como actividad lúdica guiada por un set de reglas con una finalidad definida. Punto. Jugar con objetivo. A mí Es que, sí, ya jugar sé, con un más allá de objetivo. que está dentro de la definición, ¿no? Pero Sí, es que cuando no es lo vos mismo agarrás un juego que juguete. jugar. Claro, cuando vos agarrás un juguete y lo tirás para allá a ver cómo rebota, decís qué divertido, qué divertido. Cuando vos decís, bueno, mi objetivo ahora es hacer que rebote contra esta pared y contra la otra pared, ahí ya tengo un juego. Ahí sí es un Sí, juego. lo que pasa es que jugar, juguete y juego, más allá de que lingüísticamente, no me sale ahora la palabra que estoy queriendo usar, tienen la misma raíz, son Claro, tres cosas totalmente diferentes. sí. El juego es el instrumento que facilita el acto de jugar. Jugar es el acto recreativo que realizan todos los animales con el fin de pulir o afianzar conocimientos o habilidades. Y Y un patrones. juego es el set, claro, patrón. Y el juego es el set de reglas que enmarca el acto de jugar. ¿El juguete? Vos podés jugar sin que sea un juego, vos podés tener un juguete sin que sea parte de un juego. Y medio que el juguete en sí mismo está definido por el acto de jugar. Porque Es un una objeto de piedra juego. puede ser un juguete tranquilamente. Sí. Pasa O sea, mucho cualquier objeto por que acá. vos utilices como medio para facilitar el acto de jugar. Claro. Un palito y una lata de atún, ¿eh? Tonto, todo tonto. Bueno, pensá que en inglés. Totalmente. Para. Yo sé que no te gusta el fútbol. Para Pero a mí nada, no pero me no importa, dale. interesa porque es mi podcast, digo lo que quiero. Yo estaba hablando anoche con un amigo mío, Gonzalo, que te mando un beso si estás viendo esto. Él, jugar al fútbol, jugar a la pelota, él lo define como cosas distintas. Sí. Porque jugar a la pelota, más allá de que estemos haciendo lo mismo con los pies, pasando la pelota de acá para allá, pegándole al arco, jugar a la pelota suena muchísimo más lúdico, más lírico, ¿me entiendes? Pasarla para acá, tirar lujos, tratar de mostrar movimientos y patrones distintos, ¿no? Y jugar al fútbol es como hay que ganar o hay que ir por el objetivo. Jugar a la Es que pelota, jugar a la pelota yo creo que define a, otra vez, el juego y el juguete. Perdón, define al acto de jugar con el juguete. Mientras que jugar al fútbol ya implica todo el set de reglas, incluyendo el objetivo definitorio bien, del deporte fútbol. bien. Que ya implica una condición de victoria-derrota que jugar a la pelota no necesariamente implementa. Ah, está. Perfecto. Comprende, esa es la palabra que estaba buscando. Sí. No necesariamente comprende. El problema es que me olvidé lo que iba a decir. Perdón. No, yo me lo olvidé cuando estaba hablando. ¿Por qué salí con esto? ¿Qué quería? ¿Qué mierda quería hacer? Vos estabas hablando y quisiste hacer alguna tangente con el tema del inglés de jugar Ah, juego y está, ahí está, juguete. gracias, gracias. De esa misma manera, en inglés, tocar un instrumento no es tocar, es jugar. Play the guitar. Sí. ¿Me entendés? Es la misma palabra. Porque vos tenés un objetivo lúdico ahí. Sea para mejorar lo que vos estás haciendo o para improvisar algo. Básicamente para usarla como un juguete. A mí me pasa eso. Yo en realidad no soy muy músico más allá de que me encante componer. Yo cuando agarro mi instrumento agarro y toco cosas así simples, esas cosas como para descargar y para explorar el instrumento en sí y cómo suena esas cosas. Y es como un juego. Más allá de que el objetivo sea abstracto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Descubrir algo nuevo? ¿Divertirme? ¿Entendés? ¿Recrearme? Sí. Entonces, en Sí, yo creo que inglés... cuando el fin de la actividad en sí mismo es la experiencia recreativa del ejecutor del acto, ya entra como parte de el acto de jugar y no tanto dentro de la categorización de juego. Bien.
Porque el juego tiene definiciones mucho más concretas. Sobre Mientras todo que el el acto objetivo, de jugar sí. en sí mismo, la definición es abstracta. Entonces, el videojuego para vos implica específicamente que sea algo narrativo, que haya una narrativa. Vamos a Yo tratar de escribirlo en piedra, como sí. para empezar a sacar los casos. Bien. Entonces, Sí. videojuego, sí, pasa, dale. Tenemos delay, perdón, gente. Sí, no. Yo, lo que pasa es que esto sale mucho de la eterna discusión de si el videojuego es arte o no. Yo creo que el videojuego es una forma de arte. Depende cuál. Eh, eh, ¿Cómo? Depende cuál. El videojuego en sí mismo como disciplina, yo creo que es una forma de arte. La música como disciplina es una forma de arte. Tenés Bach y tenés elegante. Podemos discutir mucho cuál hace arte y cuál no, pero la música en sí mismo es una disciplina artística. Yo creo que el videojuego es una disciplina artística. Me olvidé ahora, pero la definición de arte es... No me acuerdo cuál es, pero yo con Nicolás Magno, que le mando un beso, que ya lo tuvimos hace un par de capítulos, si es que no, Te no soy queremos un mucho, boludo Nico. y lo subo tarde a esto, o lo subo antes. Para él, en cuanto a la definición de arte, un médico científico es un artista. La medicina es arte. Pero no me puedo acordar la Eh, definición ahora. La voy a googlear. Se terminó. la definición de arte. No por algo existe la. No por nada, perdón. No por nada existe la expresión es más un arte que una ciencia. Porque la ciencia médica es una ciencia, el arte es. La ciencia está basada en lo concreto, en lo matemático, si querés, en lo definible, en lo observable, en lo analizable, en lo estudiable. El arte es... Estamos reinventando la rueda acá con el tema de las definiciones. A ver, dale. ¿Tenés la definición de arte ahí? Capacidad o habilidad para hacer algo. No me gusta. Me parece una Manifestación, pésima definición. manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Un médico puede imaginarse cómo va a ser la operación y ejecutarla. Y tiene un poco de leeway de margen Margen de error. para desarrollar esa disciplina. No lo digo yo, recuerdo haberlo escuchado de Magno en una clase en vivo. Conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer algo, no me gusta. Y no, porque en esa definición, qué sé yo, el manual de reparación de un motor de combustión interna es una forma de arte, no me Claro, cierra. por eso. Pero bueno, si esa es la definición, si o sea, no nos cierra, no estamos de acuerdo, pero si esa es la definición, y tiene sentido que un médico pueda hacer arte o que un mecánico pueda hacer arte. El arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar una experiencia. Si el Me producto de gusta esta más esta. reproducción, construcción o expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque. Bueno, sí, ahí sí no entraría. No te voy a decir que no me gusta, ¿eh? Me parece que está buena. Wikipedia, la enciclopedia libre. La RAE, perdón, trademark. La RAE me chupa bien la verga. ¿Cuál era la definición de la RAE de todas esas? Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Tampoco me parece que esté mal, ¿eh? Lógica física y Me parece... metafísica. Ok, sí, tiene sentido. Instrumento que sirve para pescar. ¿Qué? Ay, Dios mío. No me imagino. Che, pasame el arte que ahí viene un bagre. Las artes, supuestamente es plural, pero bueno, no importa. Las Come artes, bagre. bueno. Muy bien. Ok, Volviendo al tema. entonces.
El Porque punto es, vivimos en la discusión de si el videojuego es un arte o no. ¿Sí? Yo creo que por el conjunto de recursos técnicos, pero también creativos que conlleva el videojuego como tal, en sí mismo es una forma de arte. Lo que pasa es que es un arte multidisciplinario, a diferencia de otros artes monodisciplinarios, ¿sí? Como puede ser, no sé, la ejecución del violín. Ok, no voy a hacer comentarios sobre mi propio comentario. Voy a elegir otro ejemplo, la ejecución de la guitarra. ahí va. Sí, a los violines hay que ejecutarlo, pero es un tema Muy aparte. bien. La ejecución de la guitarra. ¿Implica una serie de conocimientos técnicos? Sí, por supuesto. Pero son conocimientos técnicos específicos de ese instrumento. Y vos no necesitas de otros conocimientos técnicos adyacentes para complementar ese set de conocimientos técnicos para que su ejecución sea completa. Vos podés simplemente tocar la guitarra, tocar muy bien la guitarra y que sea un arte en sí mismo. ¿Sí? Nosotros como technical game designers, sin todo el equipo de desarrolladores alrededor, no hacemos nada en definitiva. Escribimos documentos y hacemos herramientas y no hacemos nada más. No hacemos Programamos videojuegos por juegos nosotros mismos. y sí podemos, sí podemos. Hay un juego que se llama My Name is Thomas o algo así. Que son cubos de colores. Y son arte. Podés hacer un juego sin artistas. Más allá de que, bueno, visualmente. Podemos discutir mucho eso. O sea, los cubos en sí mismos y los colores y todo lo que quieras son herramientas artísticas. Sí, por supuesto. La persona, el individuo que es technical game designer, puede desarrollar un juego por sí mismo. Sí. No te estoy diciendo que no. Lo que te estoy diciendo es que un solo set técnico de habilidades por sí solo no hace un videojuego. Hey. ¿Sí? Si tu set de habilidades técnicas consiste en modelado 3D, solamente con modelado 3D no haces un videojuego. Si No tu set puedes de habilidades programar también. técnicas... ¿Cómo? Porque no Si puedes tu set de programar. habilidades técnicas consiste en composición de música para videojuegos, por mucho que sea música dinámica, ¿sí? Si no tenés una serie de recursos lógicos detrás que regulen la dinamicidad de esa música, no estás haciendo un videojuego. Si nuestro set de habilidades técnicos es Technical Game Design, pero no tenemos forma de llevar de desarrollar ese diseño técnico, no tenés un videojuego, tenés un documento. ¿Sí? Si yo puedo, por decirte una cosa, yo como Technical Game Designer orientado a la programación, puedo desarrollar todas las herramientas y toda la arquitectura para que mi juego le corra encima, y puedo escribir toda la documentación respecto a cómo tiene que funcionar mi juego, pero no soy capaz de desarrollar el juego en base a ese diseño que corra sobre esa arquitectura, no tengo un videojuego. ¿Me entendés? Por eso es un arte multidisciplinario, porque dependés de múltiples disciplinas. Que ya sea que las desarrolle una sola persona o un equipo completo de personas, necesitas todas las disciplinas que hacen al desarrollo del juego, a la ejecución del arte. Mi punto, o ni siquiera es un punto, sino mi pregunta es, considerando que una de las disciplinas que hace al videojuego es la disciplina de diseño narrativo, es escribir una historia y contar una historia a través de los recursos del... No, otra vez, tengo problema con la palabra historia porque la usamos indistintamente para dos cosas muy diferentes. Argumento, no sé. Narrativa, la palabra es narrativa. Lo que pasa es que como ya la usé para otra cosa no quiero ser repetitivo. Sí. Pero si una de las múltiples disciplinas que hacen al arte del videojuego es la disciplina del diseño narrativo, de la elaboración narrativa, y definimos al videojuego como una experiencia ludonarrativa enmarcada en toda la parte digital y tecnológica, ¿sí? Bueno, ¿dónde dentro del campo gris que existe entre los juegos narrativos, como puede ser, no sé, y acá odiame si querés, voy a usar los mismos ejemplos de siempre. Expedición 33, God of War, Monster Hunter. Estoy tratando de pensar en ejemplos diferentes de los de siempre. Mega Man, ¿sí? Todos esos juegos tienen narrativa.
Ok, llegamos a la conclusión de que FIFA, por ejemplo, no tiene una narrativa prediseñada. Entonces, ¿el FIFA es un videojuego o es un juego digital? ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la separación? ¿Hay una separación? Sí, no, ¿por qué? A mí no. Para vos no. Para mí en el momento en el que el juego es digital es un videojuego. Ok, entonces, Para mí porque... yo entiendo que vos tengas una definición. Pero de nuevo, yo como no soy muy... No tengo mucho afán de usar esos términos más complejos de ludonarratividad y cohesión ludonarrativa y todas esas cosas. Porque si lo pienso semánticamente, videojuego en realidad viene de juegos de video. sí. Juegos en video. O sea, todos los videojuegos son juegos digitales. Son Sí. juegos audiovisuales, o ni siquiera. Son juegos. Es un video que responde a la entrada de datos del jugador. Porque quise traducir input al comando del jugador en tiempo real, quizás podría ser. Si vos querés definir videojuego en base exclusivamente a la palabra, esta palabra me sigue sin salir, la que estoy buscando. Etimológico. Ahí está. Si vos querés definir videojuego en base a la etimología de la palabra videojuego, Wikipedia. Sí, es un juego que vos jugás en formato de video. Punto. Y entonces ahí entra todo. Claro, pero lo que estamos acá buscando es si verdaderamente hay una separación o hay una línea que se puede marcar más entre jugar a la mancha físico. No, porque la mancha es un juego físico. Pero puede ser un juego digital tranquilamente. Ok, sí. Claro, bien, eso sí, me sí. digo, o sea, Ponele que inventamos la mancha en formato videojuego. sí. Sí, la mancha en formato virtual. El juego más aburrido de la historia. No sé. Porque corres y tocas y salís corriendo. Estaría buenísimo, me parece. Sí, está bueno. Real leche. ¿En qué lo programo? Como party game me parece que está buenísimo. Lo programo. En C++. Seguro sabes C++. Estoy aprendiendo, ¿eh? Vos fumás, que yo lo sé leer. Sé leer italiano, no me sabés leer ese mamá. O sea, pero ponele. Hacemos la mancha formato digital. Ok. ¿Dónde marcamos la diferencia entre la mancha en formato digital, el truco en formato digital, las escondidas en formato digital y Expedición 33, Xenoblade, Chrono Trigger, bla bla bla? Xenogears. Xenogears. ¿Qué usé? Code Vein. Darksiders. Devil May Cry. Doom Eternal. Wolfenstein. No sé. O sea, este es el momento para decir no sé. Iba a durar media hora el capítulo, che. 50 minutos. ¿En serio? 49-14. La miércoles. Yo pensé que se nos iba a hacer corto este tema. Estoy anonadado porque no sé. No sé, o sea, no sé si verdaderamente podemos poner una línea porque... De nuevo, si nosotros agarramos el FIFA, incluso si agarramos Overwatch o alguno de los juegos que son completamente multiplayer, Sí. por más que quiera decir que hay una narrativa, verdaderamente no la hay. No. No, agarrá cualquier MOBA o independiente. Ponele no los MMORPG porque en general hay una overarching narrative que después nadie la juegue, es un tema aparte. Pero cualquier MOBA no tiene una narrativa, no desarrollas una narrativa. Es un set de reglas de juego
y lo que tenés es el objetivo del juego, pero como videojuego no tenés la instrumentalidad de una narrativa. Entonces, creo que eso aplica a cualquier eSport, pero vos fíjate, ahí ya hay una subcategoría, ya a eso lo llamamos eSport, Claro, deporte digital, deporte electrónico. Claro, yo estaba pensando lo mismo, de que si no hay una narrativa que se pueda progresar, no es un videojuego. No, no, tampoco. Porque el FIFA es un videojuego, no es un juego digital. Sí. A ver, el Overwatch y el LOL y Smite son todos videojuegos. Creo que el problema radica en que la palabra videojuegos se originó, fue el término original. Y eso fue creciendo y adentro del concepto del videojuego surgieron un montón de otras burbujas. Y a lo que hoy llamamos videojuego, y lo que entra dentro de esta definición que digo yo, de que es una experiencia ludonarrativa y bla, 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 donde lo narrativo es parte de la definición, en realidad es una burbuja que no tiene nombre propio. Porque después tenés los esports, ¿sí? O los simuladores, qué sé yo, el Euro Truck Simulator o Flight Simulator, o son videojuegos, pero al mismo tiempo no cumplen ni con las condiciones para ser un esport, ni con las condiciones para ser un videojuego en ese sentido, en esa burbuja que defino yo como experiencia ludonarrativa digital. Son otra cosa totalmente aparte. Y creo que en general lo llamamos juegos de simulación, o lisa y llanamente simuladores. Entonces tenés los simuladores, tenés los esports, y después tenés esta otra burbuja, la burbuja ludonarrativa, bla, 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 que no tiene un nombre propio, entonces la seguimos clasificando como videojuego dentro de videojuego, dentro del término amplio de videojuego. Fue como lo que fue quedando por defecto como el entendimiento común de lo que es un videojuego. No sé si me explico. Sí, porque si vos pensás en un simulador de, no sé, de una máquina que hace café, o sea, si a vos te dan un coso de realidad virtual y te dicen, así se usa una cafetera, y vos tenés que hacer cosas, o sea, tenés que interactuar en tiempo real como si fuera un videojuego, pero quizás está enmarcado en una sensación corporativa de... sí, o Barista Simulator, ponele que lo vendés como un videojuego, ponele, como salen tantos otros simuladores en formato de videojuego, o bajo el label, bajo la etiqueta videojuego. No deja de ser un simulador. Claro. Porque no deja de no ser un videojuego y al mismo tiempo ser un videojuego. Porque vos no me podés decir que Barista Simulator es la misma experiencia o el mismo tipo de experiencia o se transmite de la misma manera que Mega Man X7. Yo lo pensaba, vos decís Barista Simulator y yo me imagino un juego. Es que vos estás pensando en Asado Simulator. No. Hagamos pero de fueguito. Bueno, sí, básicamente sí. Hagamos fueguito. Lo digo de nuevo por si no salió en el podcast y tiene que salir, que es un chiste que no me salió en el momento y lo voy a agregar en postproducción. Lo que a mí me pasa con esto... Lo voy a decir, que no quiero que se vea mal. La verdad no me interesa la definición. Sinceramente lo voy a decir en argentino, en criollo, me chupa un huevo. Pero me gusta la discusión. Lo que pasa es que... A ver, lleguemos o no a una conclusión con este tema, no le vamos a cambiar la vida a nadie. No, obvio, pero ponele, yo lo que digo, simulador de barista, lo pienso más choto todavía. Lo voy a decir así porque tengo sueño. Dale. A vos viene tu jefe y te dice... soy una rata inmunda, entonces no te voy a dar una cafetera y te voy a hacer gastar café para que aprendas. Tomá este Oculus Rift de mi sobrino. Y acá tenés un simulador donde vos simulás usar la máquina. No hay objetivo. Es literalmente... Ahí viene el chupacabra.
El Es bomberito. literalmente, vos tenés la máquina. No, yo la estoy Sí. pensando como si fuera una DeLonghi chiquitita de espresso de casa y nada que ver. Vos tenés la máquina y te Sí. dice, así moles el café, así, tenés que poner el gramaje, tenés que poner acá. O sea, es literalmente un simulador que lo simule tan bien que no sea divertido. Eso es lo que estoy tratando de pensar en mi cabeza. Simular al extremo con detalle, no lúdicamente, sino educativamente. Ok, Eso igual es lo que acá pienso. voy a hacer dos aclaraciones. Una para la audiencia, si hay algún barista escuchando, por favor no lo odien a Iván. El que no sabe es como el que no ve, dice mi vieja. Y la otra, para vos, yo conozco gente que es barista, que ama su trabajo, su tarea, como nosotros amamos el game design, y lo redisfrutan. O sea, es casi lúdico el desarrollo de su tarea, el desarrollo de su función. Una cosa es que te guste y que vos encuentres que sea lúdico, y otra cosa es que sea un proceso cerrado de cadena de Sí, de la montaje. línea de ensamble. Línea de ensamble de cadena de montaje. Eso, cadena de montaje. No, no me refiero a eso, me refiero al hecho de, bueno, ¿querés que cambie el coso para que nadie se enoje? Bueno, No, no, no. procedo a que me odien los de logística. Si vos estás en una línea de assembly y vos tenés que escanear el QR o el código barra, pingui, 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 así, 8 horas por Sí, día hasta que te mueras, no es lúdico. Vos podés creer y entender que encontrarle el disfrute y la diversión a eso, pero no es lúdico para nada. perfecto. Porque Sí, no te te entiendo. podés salir y no podés tener una expresión propia. Con el barista sí lo puede hacer. Yo me refería, quizás use mal el ejemplo y tenés razón. A mí me encanta al hacer café, no es que digo que es aburrido, sino lo que digo es que te den un simulador tan corporativo, tan correcto, Mm, eh, vacuo me sale, tan estéril, que haga todo lo posible por no ser divertido, porque vos no le puedas encontrar la diversión fácilmente a menos que te guste eh, mm. hacer lo que haces, ¿bien? De nuevo, yo digo, vos entraste a la cafetería por primera vez, estás así, en el Wendy's, asustado, y viene el jefe y te dice, che, pibe, no Wendy's quiero es una que... cadena de hamburguesas. No O sea, quiero... no me lo tomes a mal, pero. Bueno, vamos a un local de hamburguesas. Igual en Wendy's había cafetería, pues te digo porque conozco a alguien que hacía café en Wendy's. Ah, bueno. Sí. Pero bueno, pibe, o el de las papas fritas del McDonald's, que lo único que tenés que hacer es así, bueno, no te voy a dar papas fritas para que haga las cosas mal. Ponete este Oculus Rift de mi sobrino y practica ahí. Vos lo único que haces Sí, es, ves, papa, pones, bajás. Dale papa, van al cono. Y van al cono, ni siquiera lo entregás, tipo lo llevas al mostrador. Eso es todo. sí. Eso no es un videojuego. Eso no es lúdico. Más allá de que a vos te re Bien. divierta en tu vida real, literalmente, porque es re divertido ver cómo se rompen las papas y quedan todas formaditas. Sí. Físicamente capaz que es divertido sentir el peso de la manija, de cómo se rompe la papa, de poner la papa y ver cómo la pela, como yo que me quedo mirando cómo gira la lavarropa, parezco Alf. No es lúdico. O sea, no está pensado lúdicamente. Leo, ¿estás ahí? Porque no te veo muy... Se le cayó el internet. Procedo a poner pausa. Volvió Leo. Bien, voy a tener Volví, que volví, volví. empalmar todo. Es más, acá arriba tengo un coso que dice que estoy mandando imágenes a pocos FPS. Pero bueno, como estamos grabando de mi lado, no afecta. Bien. No sé dónde te perdiste. Eh, Que vos, me quedé en la parte donde dijiste por ahí físicamente es divertido sentir el peso de la papa. Y ahí se cortó. bien, lo voy a repetir todo porque me lo acuerdo. Quizás físicamente vos en tu lugar de trabajo es re divertido poner la papa, ver cómo la pela la máquina, como yo que me quedo mirando cómo gira el lavarropas, parezco Alf. Eh,
y bajar el cosito y ver cómo se rompe, como si fuera una prensa hidráulica, pero De papa, en una sí. cocina de papa. Pues llevarlo y jugar en tu cabeza de, tengo que entregar la papa rápido. Porque me echan. Porque puedo Es que esa es la maravilla de pasar. ser un ser humano. Podemos Claro, convertir cualquier tarea en una actividad lúdica. claro, pero digo, no es una actividad lúdica. La podés convertir En sí vos. misma no. Entonces, a eso me refería con el simulador. Entonces, yo le digo, es un simulador extremadamente corporativo, estéril, vacuo, a propósito, que no sea divertido, que sea literalmente una simulación perfecta del mundo. Ok. Y quizás, es más, quizás si te encanta ser barista y viene la capacitación, tomá el Oculus Rift que le pedí prestado a mi sobrino. Y vos sos un barista y sos bueno, quizás tenés 2 años de experiencia, no sos Gordon Ramsay, pero te interesa lo que... Y empezás a probar en la cafetera esta virtual y vos decís, yo lo podría estar haciendo en la vida real. Y podría estar sintiendo el olor a Claro. café y podría probarlo. Quizás incluso es hasta menos divertido que hacerlo en la vida real. A eso me refiero con separar entre los simuladores, que, o sea, es un set de reglas, pero no es lúdico ni es narrativo. Los juegos digitales que son lúdicos pero no son narrativos. Y los videojuegos que son ludonarrativos. Pero el juego digital y el simulador de juego, no como el primero, sino como Euro Truck Simulator, FIFA, Pro Evolution Soccer, todo eso, Sí. son lo mismo. Son como el punto medio entre el videojuego y esto, como decís vos. ¿Y qué nombre les ponemos a esos? ¿Simulador lúdico? Podría ser. Es que son simuladores de juegos. Vos tenés, ponele los Juegos de simuladores, simulación. tenés los juegos digitales y tenés los simuladores de juego. Por ejemplo, el FIFA es un simulador de juego. Porque vos estás tratando de emular la experiencia de la vida real de jugar un juego en formato digital. Un juego que no se juega digitalmente. Que no existe en la abstracción, sino que es un juego físico. Estás simulando jugarlo en el mundo real. Perdón, estás simulando la experiencia real de juego en el mundo digital. En el caso del FIFA. Más allá de que tenga fantasías incumplibles, ¿no? Sí. Y la mayoría de mis fantasías son incumplibles. No. La casa propia y dormir 8 horas. Sí. Totalmente. Bajar de peso y tener cuadraditos. Volviendo al tema. Pero bueno, ese es el tema. La palabra videojuegos. Que este era el quid de la cuestión. La palabra videojuegos. ¿Cuándo la implementamos? ¿Cuándo la usamos? ¿De qué estamos hablando? ¿De esa cosa que yo defino como la experiencia ludonarrativa simulada en un escenario virtual, bla, bla, bla? ¿O de todo el conjunto de opciones de cosas que podemos simular digitalmente? Incluyendo esports, incluyendo simuladores de trabajo, incluyendo simuladores de juegos, incluyendo eso a lo que llamamos videojuegos dentro de todo el campo de lo que podemos llegar a llamar un videojuego. Creo que esto quedaría para la próxima. Pero para mí el fuelle de la cuestión... Usé mal esa palabra seguramente. No importa, se entendió igual. Creo. La cuestión... El núcleo de la cuestión. En encontrar qué separa a un simulador lúdico de un videojuego. Porque de nuevo, el simulador de cafetera, que tendría que haber seguido con la definición de simulador de cafetera y no de barista. Creo que ahí tuvo el problema este. Simulador de cafetera, de usar una cafetera, no es un juego directamente. Pongámoslo en piedra, no es un juego porque es un simulador de un objeto físico para aprender cómo funciona. Listo. Ok. Mira, para ir cerrando, ¿no? Encontrarle el elemento que hace que un simulador sea un juego.
Eso es lo que me parece que hay que encontrar. Porque Euro Truck Simulator es un videojuego. Para mí. Más allá que sea un simulador. No es un simulador perfecto. Por supuesto, porque si no sería injugable. Pero tiene algo que lo hace lúdico. Que lo hace divertido. Que lo hace estar enmarcado en jugar. En ser un juego. Quizás sea que tiene un sistema de progresión, si vos lo querés. Ok, Porque vos bien. tenés Entonces una podemos decir que Euro Truck Simulator es un juego, que es un juego dentro de videojuego, pero no tiene un elemento narrativo. Claro. Entonces, ¿es un videojuego o es un juego digital? Vuelvo a la misma pregunta con la que arranqué. Por eso. Para mí es un videojuego. Pero ¿por qué es un videojuego y no es un juego digital? ¿O por qué un juego digital no es un videojuego? ¿Por qué lo narrativo? Pero para mí hay algo que nos está faltando de darnos bien cuenta. Encontrar ese umbral que para mí no existe. Porque es como del naranja al rojo. ¿En qué punto es rojo y deja de ser naranja? Claro, bueno, esa es un poquito la reflexión que quería traer yo acá hoy. Y es una pelota que sé que va a quedar picando. Es como en la película Inception, ¿viste el trompo que queda girando? Bueno, creo que va a quedar girando. Es algo, me parece que es interesante pensarlo más allá de que lleguemos o no a una conclusión. Porque es algo que también le pasó al mundo del cómic en su momento. Esto de diferenciar entre, no sé, Mafalda y Watchmen. Viste que en un momento dentro del mundo del cómic se empezó a usar este concepto de la novela gráfica. Para diferenciar la historieta cómica del cómic o lo que entendemos como novela gráfica. Es lo mismo, pero hubo que ponerle, durante un periodo de tiempo hubo que ponerle otro nombre para crear esa diferenciación. Y ahora Eso. con el diario del lunes suena a que si es novela gráfica porque, no sé, porque tiene... Pero Eternauta es un cómic, no es una novela gráfica. ¿Por qué? Porque se me cantan las pelotas, porque no está a color. Bueno, ese es el tema. Ese es el tema. Y ahora, el manga. ¿Dónde entra? Al final de la remera. Es que ese es el tema. El manga nunca tuvo ese conflicto de identidad porque surgió dentro de su propio contexto sociocultural y en ningún momento necesitó diferenciarse de sí mismo. Como persona que ignora muchas cosas y se jacta de ello, manga es una historieta. Manga Ok, es una novela sí, gráfica. no te voy a decir que no. Sí, es una novela gráfica. Listo. Sin embargo, vos fíjate que existe la diferencia entre manga y graphic novel, o novela gráfica. Y son Simplemente dos por dónde cosas viene. muy No. diferentes. Sí. Ahí yo no soy ávido Ojo. consumidor de ninguno de las dos, pero para mí, desde afuera, como persona que recién entra a todo, son lo mismo. La diferencia es de dónde viene y que tiene un estilo artístico marcado y diferente. No, Pero me para. parece que estamos llegando a la concha de... Y la... En mi podcast yo digo lo que quiero y ya estamos cansados. Sí, me parece que eso le voy a poner pip. Me parece que da mucho para cortar. Nos metimos por otra tangente que nos fuimos a cualquier lado. Quiero hacer esta aclaración. Antes de que existiera esta disyuntiva entre cómic y novela gráfica en Occidente, en Oriente, en Japón específicamente, el manga y la novela gráfica ya eran dos cosas distintas. La novela gráfica es una novela que viene acompañada, una novela en formato de libro, que viene acompañado de elementos visuales. ¿Sí? En cambio, el manga es un cómic. ¿Sí? A lo que llamamos novela gráfica en Occidente es el mismo cómic de la era dorada de los cómics, ¿sí? Con historias quizás más profundas, con narrativas más oscuras, con más capas en su narrativa, pero estructuralmente es la misma cosa. La estructura de los elementos es la misma, o sea, el lenguaje es el mismo.
cuadros de imagen con globos de diálogo, con mínimas descripciones de texto, estructuralmente no son diferentes. Quizás en cuanto a temática, quizás en cuanto a atmósfera, quizás en cuanto a recursos visuales, pero los elementos estructurales son los mismos. Por eso no es lo mismo lo que llamamos novela gráfica en Occidente que la novela gráfica de Oriente. Volvemos a lo mismo, siempre es como que Oriente y Occidente son dos escuelas distintas para todo. Bien. Me hace acordar un poco Bien. a que no le puedes decir champán al vino espumante acá porque no viene, si no está hecho en Francia. Porque no viene de puede llamarse champán, claro. Lo mismo con whisky. Claro. Depende el país, hay que cambiarle hay que sacarle o ponerle una E. No es lo mismo un whisky que un borbón. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Acá abajo hay una caja de comentarios. Los invito a que ustedes debatan ahí, porque nosotros no tenemos idea. Este es uno de los pocos temas donde no llegamos a no podemos llegar a una conclusión nosotros. Hay que abrir el foro y dejar que hable la gente. Yo voy a dar mi conclusión con todo lo mismo. Todo es un videojuego. Yo creo que hay una amplia escala de grises. Lo que pasa es que, como decías vos, ¿dónde está la diferencia entre el rojo y el naranja? Así que bueno, gente, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por aguantar este hilo interminable de ideas que terminó no llegando a ningún lado. Esto fue el debate presidencial de Hagamos Juego. Los quiero invitar a que comentemos, nos suscribamos, nos me gustiemos. Volvamos la próxima. Llegamos jueguitos. Muchas gracias a todos. Nos vemos, gente. Buena semana. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves de mañana. Chao.